Previo a la videoconferencia. 1. Conéctate a tiempo e identifícate mediante tu dispositivo. 2. Haz pruebas de funcionamiento de tu cámara y micrófono. 3. Ubícate en un espacio iluminado para mejorar tu imagen. 4. Asegúrate de no tener interrupciones durante la sesión. 5. Evita ruidos ambientales. 6. Cuando estés conectado, evita retirarte y dejar la cámara vacía. Ya en la reunión. 1. Utiliza audífonos para mejorar tu escucha. 2. Apaga tu micrófono hasta que sea tu turno de participar. Modo mute. 3. Mantén encendida la cámara en todo momento. 4. Si tienes problemas con la conexión a Internet, apaga tu cámara. 5. Presta atención a tu interlocutor, evitando realizar otras actividades. 6. Si quieres participar, levanta la mano usando la herramienta digital. 7. Utiliza el chat para plantear comentarios, preguntas e inquietudes al presentador. 8. Comparte con nosotros tus recomendaciones para mejorar nuestro servicio. Gracias por ser parte de nuestra gran familia CEMIC y que disfrutes la reunión. Estas sesiones serán grabadas para uso y fines de la cámara, por lo que al acceder a ella, contamos con tu aceptación y conocimiento. ¿Sabes cómo recibir los beneficios que te ofrece la CEMIC a través de Construcompra? Descuentos, promociones y los mejores precios del mercado en un solo lugar. Evita tiempos de espera en cotizaciones y construye. Es fácil, rápido y eficiente. Ingresa a la página web www.construcompracemic.org. Escribe tu número de afiliado y contraseña. Da clic en el botón Login. Dentro del portal podrás buscar el material que necesitas yendo a la sección del buscador. Inmediatamente te mostrará un catálogo de los productos disponibles o bien puedes seleccionar todas las categorías. En este caso probaremos con servicios profesionales. En este ejemplo nos muestra una lista de los proveedores con los que se puede trabajar. Si quieres regresar al inicio, solo basta con darle clic en el icono de Construcompra. En la parte inferior nos mostrará de manera gráfica el catálogo de productos. Seleccionamos la categoría de nuestro interés. Por ejemplo, impermeabilizantes, y rápidamente nos muestra el catálogo de proveedores con los que podemos realizar nuestra cotización. Seleccionamos uno y luego veremos los productos disponibles, así como su costo. Al elegir nuestro producto, la plataforma nos muestra más detalles, fotografías, descripción y fichas técnicas. Dentro de la oferta está la sección donde se muestra el precio del producto. En primera instancia está el precio CEMIC, con el descuento mostrado. Y en segundo plano, el precio de mercado, el cual es el precio que ofrece el proveedor en cualquier establecimiento comúnmente. Debajo de esta información está el campo donde es posible indicar el número de unidades que se requieren cotizar. Después se encuentra el botón de agregar al carrito y finalmente el botón de contactar. Esta función es de gran importancia, ya que con ella podremos entablar comunicación con el proveedor para cualquier duda o comentario con respecto al producto ofertado. Al realizar tu compra, solo ingresa el número de unidades que deseas, en este caso por unidades reducidas. Da clic en el botón agregar e inmediatamente aparecerá una notificación de confirmación. Dentro del carrito de compras podemos observar el resumen de nuestro pedido. Aparece un mensaje en donde se indica que, al continuar la cotización, se debe validar la dirección de entrega y el proveedor agregará los costos según las características de la cotización, agregando montos, ya sea del flete o alguna maniobra para su entrega. Si le damos clic en modificar la dirección, podremos agregar una nueva, para indicar dónde queremos que llegue el pedido, y finalmente validaremos la información y continuamos. Dentro de la interfaz o vista actual de la página, tenemos una línea del tiempo en donde se muestran las etapas del proceso de compra-venta. Esto es para identificar si estamos siguiendo el proceso de manera correcta. También tenemos la opción de contactar al proveedor para poder estar en comunicación directa con él durante todo el proceso y resolver cualquier tipo de duda que pudiera surgir.
Si por algún momento nos salimos de la ventana de la orden de compra, es posible regresar únicamente pasando el cursor en la parte superior donde está el nombre de la empresa. Esto desplegará el menú donde debemos seleccionar la opción Mis órdenes de compra y ahí podrás seleccionar la orden más actual. Una vez obteniendo la notificación de autorización para tu orden de compra, el icono de la línea de tiempo se iluminará y también llegará una validación que está vinculada a tu correo electrónico. El paso siguiente es realizar el pago a la cuenta marcada, ya sea por transferencia o en el banco correspondiente. Con el pago realizado, carga la imagen del comprobante en el recuadro indicado y da clic en el botón Subir comprobante de pago. En este paso solo necesitamos esperar a que el proveedor confirme la recepción del comprobante y del pago. Una vez confirmado, la línea de tiempo se actualizará automáticamente. En la parte inferior es posible ver la fecha tentativa de entrega y como garantía, antes, durante y después, tienes contacto directo con el proveedor. Finalmente, si el pedido llega correctamente, concluimos el proceso dando clic en el botón Confirmar recepción del pedido. También existe la posibilidad de realizar compras por volumen. Por ejemplo, si queremos comprar 200 cubetas del material indicado, es recomendable contactar al proveedor. En este caso agregamos el asunto del mensaje y escribimos la solicitud para saber si puede atender el pedido y además mejorar el precio o hacer un descuento adicional. Posteriormente, ya en el centro de mensajes, veremos la respuesta El proveedor ha confirmado nuestro pedido y además tiene la posibilidad de ofrecer el descuento del 5% adicional. Recuerda que este es solo un ejemplo. Solo bastará con buscar el material, indicar el número de unidades y confirmar la cotización en el carrito de compras. El proveedor podrá reflejar el descuento al momento de autorizar la orden de compra. Finalmente, el proveedor ha autorizado la orden de compra y la línea de tiempo se actualiza también. Aquí ya es posible detectar el descuento que está haciendo el proveedor del 5% e incluso agrega un costo por flete de 1,000 pesos, quedando un total de 316,590.76 pesos, el cual se deberá pagar a la cuenta indicada por el proveedor y con ello continuar con el proceso ya conocido. Así de sencillo es comprar los materiales que necesitas para tu obra, con la garantía de ser los mejores del mercado. Si ya eres afiliado de la CEMIC, ¿qué esperas para aprovechar estos beneficios? Construcompra. Cambiamos la forma de comprar de todos los constructores de México. Muy buenos días a todos. Como siempre, un gusto estar con ustedes en estas videoconferencias de los miércoles. Les cedemos la palabra a nuestro secretario nacional, el ingeniero Francisco Solares Alemán, quien nos dará la bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Tony. Pues buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos. En nombre de nuestro presidente, el ingeniero Eduardo Ramírez Leal, que probablemente se pueda conectar un poco más tarde con nosotros también en esta videoconferencia. Me da gusto saludar por aquí a muchas caras conocidas que veo. Aquí Pascual, como siempre, muy puntual esta cita. Mi querido amigo Quique Maza, también del Estado de México. Manolo Becerra, que está madrugando porque pues allá es muy temprano. Me imagino que estás en Tijuana, ¿verdad? Y así es, secretario. Saludos a todos. Aquí estamos. Gracias. Igualmente, desgraciadamente no puedo verlos a todos, pero muy buenos días. Y también, desde luego, a nuestro expositor del día de hoy, el maestro Armando Federico Moreno Ruiz, que hoy nos tocará un tema importante, como todos los que tratamos aquí en estas conferencias, que sean de actualidad y de utilidad para todos nuestros afiliados, como un servicio más de nuestra Cámara, pues para poder hacer cada día mejores empresas y mejor industria, la de la construcción. El tema de hoy es la administración de riesgos en tiempos de crisis, que bueno, las crisis, yo desde que me acuerdo que soy niño hemos estado en época de crisis y el problema es que cada vez las crisis son más difíciles de superar y cada vez nos ponen retos pues más complicados. Seguramente tendremos hoy unas buenas noticias en relación a cómo enfrentar o cómo
evaluar cómo tener conciencia de los riesgos que corremos, pues, en la crisis y en no crisis. Siempre estamos con riesgos y el tema de hoy debe ser muy interesante y aprovechable para nuestras empresas y para nuestra persona. Sin mayor intervención, yo quisiera pedirle a Tony que nos hiciera la presentación de nuestro invitado del día de hoy, de nuestro expositor del día de hoy. Armando, bienvenido. Muchas gracias. Adelante, Tony, por favor, para iniciar la videoconferencia. Gracias, buen día. Gracias, secretario. Bueno, como bien lo dijo el ingeniero Solares, el expositor es el maestro Armando Federico Moreno Ruiz, quien es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho con maestría en Administración de Empresas del TEC de Monterrey, socio fundador de CESPEC, agente de seguro, empresa dedicada a la consultoría en administración de riesgos de proyectos de infraestructura. Desde 1990 ha participado en la administración de riesgos, asesoramiento y aseguramiento de múltiples proyectos de infraestructura con el gobierno, concesionarios nacionales, extranjeros y bancos. Su compañía ha asegurado el 85% de las carreteras en México. Entre las obras que ha gestionado sus riesgos se encuentran las presas hidroeléctricas El Cajón y La Yesca, Metro de la Ciudad de México, plantas industriales y petroquímicas, segundos pisos de la Ciudad de México, autopistas de Grupo ICA, OHL, Aleática, Aldesa, Banobras, así como aeropuertos, edificios corporativos, hoteles, entre otros. Muchísimas gracias por su asistencia. Yo no sé si antes de dar la palabra, el ingeniero Sergio Macuil quiera decir algunas palabras. Gracias, Tony. Pues nada, agradecerles su presencia y Armando, pues sin más preámbulo, yo creo que estamos ansiosos de escucharte sobre las recomendaciones que nos darás al respecto de cómo manejar este tema de riesgos en estas condiciones que hoy en día enfrentamos en el sector, ¿no? Entonces, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias también por pues, darte el tiempo de preparar estas láminas y compartir toda la experiencia que a lo largo de tu carrera profesional has adquirido en empresas del sector de la infraestructura. Y bueno, pues adelante, Armando, y buen día a todos. Buen día, Sergio, estimado Sergio. Gracias, no te había visto. Paco. Un saludo. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, bienvenido. Buenos días a todos. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Francisco. Gracias, María Antonieta. Gracias, Rafael. Y gracias, Miguel, por invitarnos a participar en esta videoconferencia. Y como bien lo dijo Francisco y Sergio, la idea es compartir la visión que tenemos en nuestra firma de 40 años de experiencia manejando riesgos en infraestructura y con el sentido de que ojalá de que lo que aquí platiquemos les deje un sentido práctico. Esa fue la idea de esta presentación, darle un enfoque práctico para que realmente pueda ser útil en la vida diaria de cada una de las empresas que forman parte de la Cámara. Y sin mayor preámbulo, empezamos. Muchas gracias. Adelante. Bueno, el tema de nuestra plática, la administración de riesgos en tiempos de crisis, ¿por qué? Como lo comentaba hace un momento Sergio y Francisco, las empresas, las personas constantemente, permanentemente estamos viviendo en crisis. Eso es innegable, es algo que es parte de la naturaleza y simplemente del hecho de sobrevivir como personas, como empresas, como países. Sin embargo, nos llamó la atención y nos interesó dar esta plática porque creemos que ahorita se está viviendo un momento, una crisis inédita que por sus dimensiones yo creo que está poniendo en graves problemas a la humanidad a nivel personal, a nivel empresas, a nivel instituciones. El tema de la pandemia del COVID-19, tanto por el problema, el riesgo sanitario que está provocando, como las consecuencias que está provocando en el mundo, está haciendo que muchas empresas estén siendo afectadas y que muchas de ellas han desaparecido, otras tienen el reto de sobrevivir para poder seguir operando, y para poder hacer esto necesariamente tendrán que adaptarse a las condiciones del entorno que estamos viviendo y administrar los riesgos que se les presenten. Esto es en forma general. Sin embargo,
las empresas que forman parte de la industria de la construcción tienen riesgos adicionales. Riesgos adicionales, ¿por qué? Porque la actividad del riesgo de la construcción, por su propia naturaleza, es una actividad de alto riesgo. Esta situación hace llevar a este tipo de empresas que tienen que ser mucho más conscientes de que tienen que administrar sus riesgos correctamente para que, aunado a los riesgos que nos está provocando la pandemia, les permita sobrevivir, les permita continuar operando como lo han venido haciendo en los últimos años. Creo que no avanza. Perdón, aquí. Como pudieron ver en este video, de manera visual, explica un poco lo que platicábamos. Es una pequeña visión muy rápida de los riesgos que enfrentan las empresas, y en particular las empresas del sector de la construcción. Saben que hay riesgos que van a ocurrir, pero que no saben cuándo y cuál será el impacto. Por ejemplo, en el caso de las empresas constructoras que trabajan en zonas sísmicas o en zonas de costa, saben que algún día llegará el huracán, no se sabe cuándo y cómo pegará. En el caso de las empresas que trabajan en zonas sísmicas, de igual manera, saben que algún día ocurrirá el evento, pero no se sabe cuándo y en qué condiciones o qué consecuencias podrá traer. Ese es un tipo de riesgos. Hay otro tipo de riesgos que ni sabemos si van a ocurrir y no sabemos cuándo van a ocurrir. Al final del día es la gama de riesgos con las que las empresas se van a tener que lidiar para poder sobrevivir. La forma ideal para poder administrar los riesgos es obtener información sobre ellos. Y la primera etapa para poder obtener este tipo de información es clasificarlos. Hay muchos criterios, hay muchas aristas como podríamos clasificar los riesgos, pero para efectos de esta plática elegimos la siguiente, que creo que puede darle mucho más sentido lógico a esta presentación. Y lo dividimos en dos partes: riesgos que no son asegurables y riesgos que son asegurables. Los riesgos que no son asegurables, entre ellos tenemos los riesgos financieros y condiciones del mercado, como lo que podía ser el obtener el financiamiento, cambio en los precios unitarios de los insumos y de las materias primas que se van a usar en el proyecto, cambio del tipo de cambio, cambio en las condiciones contractuales por alguna negociación en particular. Este es en el caso, y aquí hay muchos otros, pero aquí nada más quise poner algunos ejemplos para darnos una idea de qué tipo de riesgos financieros enfrentan las empresas del sector de la construcción. Otro tipo de riesgos no asegurables son los riesgos políticos y legales, como por ejemplo lo que puede ser el tema de decisión política de avanzar, de construir un proyecto y que se termine en X tiempo, algo que es muy común en el sector de la construcción y que a veces genera presión o estrés al mismo proyecto, el obtener permisos, autorizaciones, el tener cambios en la ley, cambios en los códigos de construcción o en las normas de construcción, sobre todo cuando ocurren sismos que
hay nuevas regulaciones para proteger las construcciones o tener litigios con terceros derivados de los proyectos. En caso de riesgos empresariales, bueno, aquí puede haber desde lo que puede haber problemas entre los socios de las constructoras, problemas en la contratación del personal, huelgas, cuando se participa en consorcios, el tener problemas en las negociaciones o en los criterios de participación en el proyecto. Ese es otro tipo de riesgos que enfrentan las empresas. Riesgos de uso del suelo, el obtener precisamente adquisición de terrenos o derecho de vía, el encontrarse en situaciones donde hay posibles riesgos arqueológicos o patrimonio cultural, el tener problemas con las comunidades locales para el inicio, el avance de las obras o con organizaciones no gubernamentales y que a veces impiden que avancen los proyectos porque hay alguna posible afectación. O sea, todo este tipo de riesgos a los que acabo de hacer mención son riesgos que enfrentan todos los días las empresas. La característica es que estos riesgos no son asegurables. Estos riesgos o se manejan internamente por las áreas que tiene cada empresa, áreas legales, áreas de finanzas, áreas de operaciones o a veces la gerencia o la dirección general. Son riesgos que son implícitos en su operación diaria. Cuando hablamos de proyectos ya de gran dimensión o algunas constructoras por su dimensión, aquí ya se tiene la figura del project manager o el gerente de proyecto que maneja mucho estos tipos de riesgos para poder llevar un control sobre lo que puedan incidir en la empresa. Los riesgos que sí son asegurables, pero que también afectan mucho a los proyectos, son los que ahorita voy a mencionar. Riesgos de la naturaleza, pues lo que son huracanes, terremotos, sismos, inundaciones, deslaves, cenizas, nieve. Todo ese tipo de riesgos también inciden en las obras, inciden en los proyectos y tienen la peculiaridad que son asegurables. Otro tipo de riesgos asegurables son los riesgos provocados por el hombre, como podrían ser riesgos derivados de accidentes, ya sea por negligencia o inclusive por efectos derivados de la delincuencia o por algún dolo que pudiese haber de algún empleado del contratista o del subcontratista. Riesgos también, inclusive, algunos de ellos, no todos, por ejemplo, podría ser terrorismo, sabotaje, delincuencia, algunos casos sí están cubiertos, otros no. Por ejemplo, uno que nos han preguntado y que afecta mucho a las constructoras en México es el famoso derecho de piso. Es un riesgo provocado por la delincuencia que no está protegido por el seguro, pero riesgos como, por ejemplo, robo, asalto, secuestro, inclusive ese tipo de riesgos sí pueden estar cubiertos por el seguro. Otro tipo de riesgos que pueden estar asegurados y que afectan los proyectos, por ejemplo, los riesgos de tipo geotécnico, hidráulica, por fallas del suelo, calidad de los materiales del suelo, por asentamientos o deslaves, o por riesgos de información hidráulica que puede, o de temas hidráulicos que pueden afectar al proyecto. Es un tipo de riesgos que son asegurables. Riesgos técnicos podrían ser como fallas en el diseño, fallas en la calidad de los productos que van a ser incorporados en los proyectos. Otro tipo de proyectos puede ser falta de calidad en la información con la que se realizó el proyecto y que al final de cuentas se convierte en un riesgo para el proyecto. Y por último, en esta clasificación tenemos otro tipo de riesgos que son afectaciones al medio ambiente y a terceros. Contaminación por ruido, por vibraciones en las obras, por contaminación derivada del proyecto de construcción que puede contaminar el suelo o los mantos freáticos, o puede afectar a terceros y precisamente derivados de este tipo de riesgos. Y son todo este tipo de riesgos, son riesgos que tienen que ser manejados por las empresas dedicadas al sector de la construcción en cada uno de sus proyectos. ¿Cómo se presentan estos riesgos
en México, porque aquí podemos entender que estos riesgos afectan a los proyectos, no nada más en su etapa de construcción, sino acompañan al proyecto en cada una de sus fases, desde la parte conceptual, la parte del diseño o el diseño del proyecto ejecutivo, así como la fase de construcción y la fase de operación. Estas 4 fases, que son las más importantes con las que podemos identificar la vida de un proyecto, si el riesgo se puede administrar en cada uno de ellos. Si desde el inicio, desde la fase conceptual, manejamos o tenemos conciencia de y percepción del riesgo y lo empezamos a administrar, seguramente a la hora del diseño del proyecto ejecutivo, nuestro proyecto estará contemplando riesgos que fueron identificados en la fase conceptual. Y si se incorporan en el proyecto ejecutivo y en la fase conceptual, seguramente nuestro proceso de construcción será un proceso más limpio, más transparente, menos libre de cualquier evento que pueda poner en algún problema esta fase de construcción. Y por ende, al igual, cuando ya el proyecto ya está terminado y está en operación o en explotación, seguramente sus riesgos serán mínimos. Cuando el riesgo no se contempla de nuestras fases y que en la mayoría de los casos, que es lo que nuestra experiencia nos lo indica, se refiere nada más a contratar los seguros y por lo general nada más en la fase de construcción como obra civil en construcción o en la de operación como obra civil terminada. Si el riesgo no se contempló, aunque los proyectos en esa fase estén asegurados, seguramente podremos tener algún problema de tipo de accidente o de evento que haga que tenga alguna interrupción o alguna consecuencia del proyecto. Vamos a verlo más adelante. Los riesgos en la etapa de un proyecto en este momento. Como pudimos apreciar, desde en este video, en la primera etapa, cuando nos presentan
lo que son el siniestro en la obra que está en el lecho de un lago. Ese es un típico caso de un ejemplo de un siniestro que la fase conceptual no se previó y que se pudo haber evitado. Si en la fase conceptual sabemos que se va a construir un proyecto que está en el lecho de un lago, aunque haya estado muchos años seco o cerca de un arroyo, ahí necesariamente sabemos que tarde que temprano va a tener un problema de inundación. Ahí se pudo haber decidido, antes de decidir dónde construir, de ubicar de definir la ubicación del proyecto, se pudo haber escogido un lugar de menor riesgo. Ese es un típico caso de un siniestro que se pudo haber evitado en la fase conceptual. Igual el ejemplo que vimos en la presa, donde se ve cómo el río está chocando constantemente. Esa es una presa en Colombia, donde la comunidad y todos dijeron que ese proyecto no se debía haber construido ahí. Esos son errores de tipo conceptual, los riesgos de tipo conceptual que se pudieron haber evitado. Después viene una serie de imágenes en la parte de la fase del diseño del proyecto ejecutivo, donde se derrumban los dos puentes. Esto ocurrió en Estados Unidos, y donde se ve que por fallas del diseño, pues al no contemplar en el caso del puente que entra en resonancia, por no considerar los cálculos adecuados en el proyecto por los efectos del viento, pues provoca ese desastre. Igual en el otro puente, también un error en diseño provoca que se colapse. Ese tipo de riesgos son los que desde el proyecto ejecutivo se puede haber identificado y se puede haber detectado. Y los que son los riesgos de construcción, pues son básicamente lo que son riesgos por errores humanos, que son fallas en lo que son el manejo de los equipos de montaje, grúas, todo lo que es equipo de contratistas. Eso es algo muy común en la industria de la construcción, ese tipo de accidentes. Y en el caso de los proyectos ya en su fase de operación, como fue el caso de los que ustedes saben, muy conocido aquí, esos dos casos fueron muy conocidos aquí en México, del Centro Comercial Arts y del Socavón. Ahí ya eran proyectos terminados que ya estaban en operación, pero que por posibles errores en diseño o por posibles errores en la fase de construcción, ya como proyectos terminados tuvieron siniestros, tuvieron eventos. Esto es algo que también nos hace pensar que no porque se haya terminado un proyecto ya estamos libres de riesgo, si es que hubo algún vicio, alguna falla en alguna de las etapas del ciclo del proyecto, llámese en la fase conceptual o en el diseño del proyecto ejecutivo o dentro de su fase de construcción u operación. Esta imagen refleja siniestros, algunos ocurridos en México, en otras partes del mundo, pero veamos las estadísticas de cómo se presentan en México lo que son los siniestros, los accidentes, o cuando los riesgos se convierten en siniestro en lo que son los proyectos de construcción. Las estadísticas que voy a presentar aquí son, la fuente es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y son todas las reclamaciones que ha tenido el sector de la construcción en el periodo de 5 años, del 2015 al 2019. Aquí, como podemos ver, del 2000 ha habido un crecimiento anual, aquí ya calculado, del 7.10% en lo que son siniestros en obras. En 2015-2016 más o menos se mantuvo estable, empezó a incrementarse del 2017, 2018 y 2019, pues ya tuvieron ese incremento. Esto quiere decir que en cerca de 1,042 obras hubo algún problema. Y aquí vale la pena, aquí vale la pena mencionar, me equivoqué, no son 1,042, más o menos 1,042 millones ha sido el efecto del impacto económico en las obras, con un promedio anual de 1,200 millones de pesos. Aquí vale la pena mencionar que este es el costo directo que se le ha reclamado al seguro. Hay que considerar que los seguros no necesariamente pagan el 100% de los daños, y sobre todo la parte más importante, detrás de cada evento hay costos colaterales o daños colaterales que sufren
las empresas involucradas en el siniestro, empresas de la industria de la construcción, y que son costos o daños que no va a cubrir el seguro y que va a tener que absorber la empresa, empezando desde lo que son pérdidas de vidas o lesiones a los trabajadores o a terceros, lo que es la aplicación de penas convencionales o sanciones en los contratos, la pérdida de clientes, la pérdida de imagen. Este tipo de daños que sufre la empresa no son cubiertos por el seguro. Viendo esta otra estadística, ¿cuál ha sido el monto promedio por tipo de obra en construcción? Aquí se puede apreciar que las obras que más siniestros tienen son las que consisten en lo que es el tendido de tuberías y redes de distribución. Y aquí hay una lógica en este tipo de daños, porque son obras, la mayoría de ellas son obras subterráneas, y desafortunadamente en México no hay una buena información disponible de todo lo que son las instalaciones subterráneas. Entonces, todos aquellos proyectos que son bajo tierra necesariamente se enfrentan a veces a instalaciones no identificadas porque no se tuvo la información, y a la hora de iniciar los trabajos se causa daño. El segundo rubro lo ocupan lo que son edificación de casas y departamentos, con 1,028 millones en promedio. Le siguen centrales combinadas, centrales de energía, lo que con 648 millones, carreteras y autopistas, edificio de oficinas con 569 y 503 millones respectivamente. Después la industria, obras o proyectos enfocados a lo que es la industria automotriz, eléctrica o electromecánica, lo que son aeropuertos, pistas y hoteles con 289 millones, 288 millones respectivamente. Y por último, en esta estadística, lo que son vialidades urbanas y presas de hormigón con 260 y 165 millones respectivamente. En lo que es la frecuencia, por frecuencia, ¿cómo se presentan los siniestros en México por tipo de construcción? En lo que es la construcción de casas plurifamiliares y edificios de departamentos, la frecuencia indica que hay 927 siniestros en este lapso entre el 2015 y el 2019. Le siguen edificios de oficinas con 501, aeropuertos y pistas 388, carreteras y autopistas 297, vialidades urbanas 259, almacenes en forma de nave 216, centros comerciales y supermercados 194, edificios industriales y fábricas de varios pisos 164, casas unifamiliares 160, edificios industriales y fábricas en forma de nave 104. Esto lo que nos indica es que realmente abarca casi todas una gran parte de lo que son los diferentes tipos de obra, y que cada siniestro involucró a una o más empresas detrás de cada uno de estos eventos que están registrados. En lo que es el monto de siniestros en obras en el lapso de 2015-2019, por su origen, por lo que provocó el accidente, aquí tenemos que lo que es riesgos derivados de la naturaleza, lo que son lluvias, inundaciones, 1,678 millones de pesos fue la afectación. Lo que comentaba hace un momento, lo que son errores en lo que es el manejo de equipo de contratistas, vehículos cargadores o en operaciones de montaje, o a veces inclusive en lo que es el movimiento de tierras, o cuando son operaciones en zonas, por ejemplo, en proyectos, empresas o en carreteras que son zonas escarpadas y que tienen que operar en situaciones no de alta seguridad. Esto es muy común que haya accidentes en proyectos de construcción con este tipo de operación de maquinaria. Cortocircuito en lo que provoca incendios en las obras es algo muy común que vale la pena tomar en cuenta. Errores de operación, impericia y negligencia en todo lo que es el transcurso del proceso de construcción. Rotura súbita y violenta, 330.
Todo esto son daños originados por la actividad humana, otros que son por riesgos de la naturaleza como sismos, deslaves, 305 y 272 respectivamente, defectos de mano de obra causados por el hombre, 251, inundaciones y huracanes 227 y 181 respectivamente. Aquí podemos ver cómo efectivamente en los proyectos el origen de los riesgos, como lo explicábamos a la hora de su clasificación, muchos de ellos pueden venir por riesgos derivados de la naturaleza y que afectan los proyectos, y otros, una gran cantidad de ellos, por la actividad humana. Hasta ahorita hemos visto lo que es el riesgo, cómo afectan los ciclos de vida del proyecto y cómo esto ocurre en México a través de las estadísticas que acabamos de ver. Al final del día, todas las empresas de la construcción están sujetas a estos riesgos y la posible afectación la tienen todas, pero le va a pegar siempre más a aquellas que estén menos preparadas. ¿Cómo nos podemos preparar para poder hacer frente a estos riesgos que afectan a las empresas? Pues aquí el objetivo central de esta plática es el cómo platicarles a ustedes de que el seguir la metodología de la administración o gestión del riesgo puede coadyuvar a poder eliminar o disminuir el impacto de los riesgos que pueden incidir en los proyectos. El proceso conceptual es muy simple. Podríamos decir que son 4 fases. La primera, que es la fase de diagnóstico de los riesgos, que consiste en identificar, analizar y evaluar los riesgos que pueden afectar nuestro proyecto. Una vez que se tiene esa información, que es fundamental, el generar información del diagnóstico de los riesgos que pueden afectarme, tomando en cuenta los criterios que ya mencionamos anteriormente. Teniendo esa información, entonces ya se está en posibilidad de crear o desarrollar un programa de prevención para poder eliminar o disminuir el impacto de los riesgos. Si no obstante que ya tenemos el diagnóstico de los riesgos, ya se analizaron, ya se evaluaron y se diseñó una estrategia de prevención, aún así subsiste un riesgo residual, bueno, y ese riesgo residual, el proyecto no está, o las empresas involucradas en el proyecto no están en condiciones de retenerlo, entonces viene la transferencia del riesgo, que es la tercera fase del proceso de administración de riesgos. Y por último, este es un proceso permanente, debe de ser permanente en las empresas de la construcción, por lo que comentamos, porque es una industria de alto riesgo y porque los riesgos son dinámicos. Si ahorita tomamos una radiografía en algún proyecto, vamos a identificar X número de riesgos por diferentes causas u origen. Si hacemos esa radiografía en un mes, 2 meses, 3 meses, los riesgos pueden haber cambiado por las condiciones del clima, por las condiciones de cambio en los procesos de construcción o porque cambió algún criterio en lo que fue el diseño o algún problema en lo que es la obtención de las materias primas o de los insumos para los materiales, y esos riesgos tienen que estar siendo identificados constantemente. Y las medidas que aquí se proponen se tienen que estar supervisando y monitoreando que realmente se están cumpliendo, y si hay alguna desviación, corregirla para que se cumpla con el objetivo final, que es que el proyecto cumpla con sus objetivos por el cual fue diseñado, construido, y que se realice esta actividad al menor costo. ¿En qué consiste cada una de estas fases? La fase de diagnóstico. La fase de diagnóstico podríamos decir que es probablemente la más importante porque es, como lo mencionábamos, todas las empresas tienen riesgos, las empresas de la industria de la construcción tienen en particular riesgos adicionales que hacen que el gestionarlo sea de vital importancia para no tener ningún problema. De ahí que la fase de diagnóstico va a ser fundamental
para poder diseñar las fases siguientes. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los riesgos que pueden afectar a mi proyecto, analizando los aspectos relevantes del proyecto y de sus participantes. Más adelante veremos un poco más a detalle este tipo de temas ya en una visión práctica. Se tienen que hacer los estudios específicos de acuerdo a las características de cada obra, de cada proyecto. Mientras más complejo es un proyecto, mientras más sofisticado son las técnicas o las tecnologías involucradas en el proyecto, los estudios tendrán que ser más específicos para realmente identificar los riesgos en ese proyecto complejo. Y mientras más simple sea el proyecto, a lo mejor no requerirá de estudios específicos, pero sí de una capacidad de análisis de ver, identificar de acuerdo a los criterios que fijamos que eso puede ser útil, cuáles son los riesgos que pueden afectar a mi proyecto. Otra parte importante es el determinar o el estimar la probabilidad e impacto de que ocurra el riesgo o el evento. Si el proyecto es un proyecto de gran magnitud y en caso de que se produzca un evento, las pérdidas pueden ser catastróficas tanto en la parte humana como en la parte económica, ahí es estrictamente necesario el calcular la probabilidad y el impacto en caso de ocurrencia de los riesgos identificados. ¿Por qué? Porque esto nos ayudará a generar una jerarquía de los riesgos que identificamos, una priorización, y en función de esa priorización es como podremos estar atendiendo la prevención de esos riesgos y asignando los recursos que siempre son limitados a la atención de los riesgos más críticos. Esa es ya una parte ya más de análisis cuantitativo. Mientras más sofisticado, pues requerirá probablemente hasta de modelos actuariales o matemáticos, y mientras más simple el proyecto, pues se podrá hacer con el puro análisis estadístico de proyectos similares o a veces hasta por el puro sentido común. Una parte que también ayuda mucho en esta fase de obtención de información técnica y los riesgos es el cálculo de la pérdida máxima probable, que es que en el peor de los eventos que ocurra, ¿cuál va a ser mi pérdida mayor? Esta es una información que es muy útil para cuando estamos en la fase de transferencia del riesgo a los seguros. Es un insumo que necesariamente requieren las aseguradoras o los reaseguradores para poder definir el costo y las coberturas de cada proyecto. Una vez que se tiene ya la información técnica del riesgo, bueno, lo que se procede es generar soluciones óptimas para eliminar o mitigar el impacto de los riesgos. Aquí dependerá, como comenté hace un momento, de la complejidad de cada proyecto. Por sin embargo, en la gran mayoría son aspectos que a veces es el puro sentido común de ver y analizar cómo proteger nuestra obra. Simplemente un tema muy simple. Por ejemplo, si en alguna obra hay un almacén de materiales y en ese almacén de materiales pues tenemos pues equipo crítico o materiales críticos, pero tenemos ahí la posibilidad de que haya, por ejemplo, gasolinas o algún combustible o algo que pueda provocar un incendio, pues tan simple como eso, simplemente se eliminan lo que puede ser las sustancias que puedan provocar ahí un incendio o una explosión, y a lo mejor ya con ese simple hecho ya reducimos el riesgo de incendio en nuestro almacén de materiales. Cosas así de simples es como pueden hacerse en los proyectos, en la mayoría de los proyectos. Mientras más sofisticado, las soluciones serán ya más sofisticadas, más técnicas. Por ejemplo, pongamos en el caso de un contratista en una refinería. Ahí estamos hablando, y más cuando estamos hablando de refinerías que están operando. Ahí, o en alguna planta petroquímica, ahí ya el riesgo es mucho más sofisticado, ahí se tiene que tener el análisis y el diagnóstico de los especialistas y las soluciones de los especialistas para que ese riesgo identificado en ese proyecto complejo, el riesgo se elimine
o se pueda disminuir su impacto. Como comentábamos, si aún haciendo estas fases, ya teniendo el diagnóstico y llevando a cabo lo que es un programa de prevención y ejecutándolo, y aún así, por la complejidad del proyecto o por los riesgos identificados, hay una parte todavía de riesgo residual, y ese riesgo residual tengo yo varias formas de poder manejarlo. Uno, si la empresa tiene la capacidad financiera o el consorcio de absorber ese riesgo, pues a lo mejor no lo transfiere y absorbe la posibilidad de que ocurra el evento, tomando en cuenta que tienen la capacidad financiera. Pero aún así se tiene que calcular, aunque tuviese recursos la empresa constructora o el consorcio, tiene que hacer un análisis también cuantitativo o actuarial si le conviene, si le es conveniente retener el riesgo o le conviene mejor transferirlo al seguro y pagar una prima para no detener ese riesgo. Eso es parte de lo que requerirá el análisis. Lo que sí es fundamental para poder tener una buena transferencia de riesgos es hacer un estudio de riesgo orientado a la contratación del seguro. Por lo general, si se llevaron a cabo las fases de diagnóstico y de prevención con la idea de realmente eliminar y disminuir el impacto del riesgo, con esa información va a ser muy útil para poderle transmitir la información de riesgo al sector seguros. Si por no querer gastar o invertir en esa etapa de diagnóstico y prevención y nada más se quiere tratar de optimizar el seguro, necesariamente lo conveniente es por lo menos hacer un estudio de riesgos con un enfoque al sector asegurador. Aquí el porqué de la importancia de ese estudio de riesgos, porque realmente es el que nos va a decir qué riesgos tiene el proyecto, cuáles son las coberturas que necesito, qué valores tienen en mis estimaciones en caso de daño material, cuál es el cálculo de la posible afectación a terceros o daños por pérdidas consecuenciales. Todos esos datos tienen que ser derivados de un estudio y no nada más el resultado de una estimación al azar. Se puede hacer y muchas veces se hace. El problema está que cuando se contratan los seguros con ese criterio, seguramente a la hora de que ocurre el evento, el seguro va a fallar, no va a pagar los riesgos necesariamente que queríamos que fuesen cubiertos o no nos va a pagar los montos que realmente fueron el costo real de los siniestros porque no hicimos ese estudio previo para poder hacer el diseño tanto del esquema de los seguros como de las fianzas. Aquí el consejo, la recomendación es siempre diseñar o contratar los seguros y las fianzas sustentados en la información real de los riesgos de los proyectos. Y si esto se hace, seguramente la gestión de los siniestros será fluida y no tendrá mayor problema. Esto parece ser trivial, pero es algo que ya a la hora de un evento puede generar un verdadero dolor de cabeza a las constructoras. Aquí, me detengo todavía en la parte de transferencia del riesgo. Es cierto que la transferencia del riesgo, la parte más común es hacia el seguro, pero hay otras posibilidades. Una de ellas ya lo comenté, que es también que la misma empresa o consorcio retenga el riesgo, pero hay también otras posibilidades de transferir el riesgo y la transferencia se puede hacer a través de la misma negociación de los contratos, ya sea con el gobierno, si es que es el dueño de la obra, con los bancos, que si son los que están dando el financiamiento, o con las empresas cuando participan en algún consorcio, e inclusive cuando se contratan subcontratistas y proveedores. El riesgo de un proyecto bien identificado, bien analizado, puede también ser transferido a todas estas partes que acabo de mencionar a la hora de estar haciendo las negociaciones contractuales. Y al hacer esto, el riesgo residual se reduce al transferirlo al seguro y por ende el costo del seguro puede ser menor si se hizo este paso previo. Como comentaba,
la fase 4 de lo que es el uso, la utilización de la metodología de la administración de riesgos consiste en la evaluación de los resultados de las acciones implementadas, la detección de nuevos riesgos y hacer los ajustes necesarios. Esto es algo importante porque la administración de riesgos debe ser un proceso permanente de una empresa que trabaja en este sector, y de esta forma será una empresa que estará evitando sobresaltos y será mucho más eficiente en el proceso de construcción del proyecto y en el uso de los recursos que está asignando a ese proyecto. Una vez que vimos lo que es la metodología, la parte teórica de cómo se pueden administrar los riesgos y cuáles son las fases que integran esta metodología, veámoslo ya en un caso práctico. Y aquí en esta lámina se presentan algunas de las variables que hacen o que definen lo que va a ser la estrategia de la aplicación de la metodología de la administración de riesgos. Y empezamos por lo que es el proyecto. Como comentábamos hace un momento, el proyecto va a determinar el nivel de profundidad o de intensidad del plan estratégico de administración de riesgos. Como comentaba, no es lo mismo a lo mejor un proyecto de bacheo a lo que es la construcción de una refinería, de un aeropuerto, de un tren, donde ahí ya el proyecto se convierte prácticamente en un sistema. ¿Por qué? Porque se ven involucradas muchos aspectos, muchas variables, muchas empresas, muchos aspectos técnicos de esos proyectos, donde participan muchos contratistas y subcontratistas y proveedores, y toda esa gama de actores tienen que tener una visión clara del riesgo, una percepción clara del riesgo de ese proyecto, y ahí hace más complejo la definición de la estrategia. La complejidad y el tamaño del proyecto es un criterio. Otro, la ubicación del proyecto. No es lo mismo que tengamos un proyecto de una refinería que va a estar a lo mejor en el norte de México, en el estado de, no sé, de Coahuila, Chihuahua, donde no hay riesgos sísmicos, no hay riesgos de huracanes o de inundaciones graves, a tenerla en la costa. Ahí el riesgo va a ser diferente en todos los aspectos, entonces ahí también el proyecto nos va a determinar a qué nivel debemos de definir o de diseñar nuestra estrategia de prevención. En cuanto a lo que es la fase del contratante, igual, tenemos que ver si es un proyecto generado por el sector público, por algún orden de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. Ahí la base nos la van a dar inclusive lo que fue el proceso de asignación de ese proyecto, en lo que fue, si fue una licitación, en bases de licitación, ahí seguramente en la parte formal, ahí se determinaron las exigencias en materia de riesgos y seguros que el proyecto tiene que cumplir independientemente de las características o de la demanda que el propio proyecto exija para el manejo de sus riesgos. Ahí lo que es interesante tomar en cuenta es que aunque la autoridad nos fija ciertas reglas de seguros o de requerimientos en materia de riesgos, por ejemplo, el que exigen en algunos proyectos, exigen que se haga un estudio de riesgos previo a la contratación de seguros, independientemente de eso, cada proyecto tiene que hacer su propio análisis de los riesgos que tenga en su propia interés controlar de acuerdo a su propia percepción. Esto significa que no quiere decir porque cumplamos los requerimientos que el gobierno nos está pidiendo en un proyecto que se licitó, eso no significa que necesariamente el proyecto ya está protegido o ya los riesgos del proyecto ya los tenemos bajo control. Eso es importante tomarlo en cuenta. Otro aspecto importante también es el rol que la empresa está jugando. Si es un contratista principal, si es un subcontratista, si ambos participan en un consorcio, en un gran proyecto. Aquí también
esa característica determinará la estrategia del plan de administración de riesgos. Muchas veces tendrá que ser consensuada. Si están participando en un consorcio, se tendrá que analizar en forma conjunta y definir los roles y la participación de cada uno de los participantes en lo que es la percepción e identificación del riesgo de los proyectos. Eso va a implicar las dos grandes fases. Una, la que tiene el enfoque preventivo, que es el diagnóstico para llevar a cabo aquellas acciones que ayuden a eliminar o mitigar los efectos del riesgo en el proyecto. Y la otra, que es la transferencia del riesgo, donde cuando hablamos de un consorcio, ¿con qué criterios se van a contratar los seguros? Si es un megaproyecto y hay 5 o 6 consorcios o contratistas, ¿con qué criterios se está contratando el aseguramiento del proyecto global? Si cada quien asegura una parte o se ponen todos de acuerdo y hay una sola contratación en función de una identificación o un estudio de riesgos previo. Todo ese tipo de estrategias se tienen que definir a la hora antes de que se lleve a cabo el inicio de los trabajos. Otro tema que también incide en la parte del manejo de riesgos y de los seguros son las exigencias de los bancos. A veces, en muchos proyectos, a veces el gobierno en las bases de licitación exige, el proyecto por sí mismo exige el llevar a cabo X número y tipo de acciones en materia de riesgos y seguros, pero a veces los bancos son más exigentes y el proyecto y el monto que se está financiando es de gran magnitud y el riesgo es un riesgo complejo, seguramente aquí los bancos estarán siendo muy estrictos a la hora de exigir coberturas que protejan su inversión. Y por ende también los proveedores. Aquí cuando hablamos de rol de participación en el proyecto, ya sea contratista principal, subcontratista o proveedor, aquí ocurre algo similar a lo que ocurre en el sector industrial con aquellas industrias que participan en cadenas de suministro. Aquí es algo similar, donde al final de cuentas son empresas que son parte de un ciclo que el producto final es la realización del proyecto, pero donde cada una de ellas tiene un control. En muchos proyectos el contratista principal a veces asume y cubre o protege a los subcontratistas en sus programas de seguros y lo sube a su programa y se reserva el derecho de subrogarse si es que hay algún problema o algún daño causado por el subcontratista para repercutirlo a los seguros del subcontratista o a la empresa. Pero la mayor parte de las veces el enfoque se da nada más al tema de seguros y no al tema de prevención. Aquí una recomendación para todas las empresas es el no nada más cuidar la estrategia de cómo maneja los riesgos mi propia empresa, sino también preguntar o exigir a las empresas con las que voy a trabajar qué estrategias van a seguir ellos en lo que es la administración de sus riesgos o la prevención de sus riesgos. Porque al hacerlo así, yo estoy asegurando que mi proyecto va a ser un proyecto que va a tener más posibilidad de éxito, porque estoy aplicando una estricta selección de mis proveedores, de mis subcontratistas, viendo que cumplan con ciertas normas de seguridad y de prevención de riesgos y con cierta calidad o alcance en la contratación de seguros. Eso es si soy un contratista principal. Y si soy un subcontratista, aquí me va a interesar también el poder yo tener que cumplir con los requerimientos que me hace el consorcio, el contratista principal, para que yo pueda seguir trabajando con ellos. Entonces también tengo que tener una buena estrategia de riesgos y de seguros para yo darle la seguridad y la confiabilidad a aquellas empresas que me van a subcontratar y que yo realmente mi empresa no va a poner en riesgo el proyecto aunque no tenga el tamaño del contratista principal. Estos son consideraciones prácticas de lo que sería la metodología y que ocurre en cada proyecto dependiendo de cada una de estas variables. ¿Cuál es el beneficio que aporta el aplicar la administración de riesgos
en cada proyecto. Aquí lo podemos ver en esta gráfica, en este diagrama. Aquí lo podemos ver en el lado izquierdo, en azul. Cada proyecto tiene un presupuesto de obra original. Si nos ocurre un evento, un riesgo que no estuvo previsto, obviamente el daño o la parte económica que nos provocó ese daño se va a tener que sumar al presupuesto original. Aquí al lado extremo izquierdo, ese va a ser nuestro costo del pronóstico original. Y como ven, nos da una cantidad X. Si hacemos el proceso de administración de riesgos, si implementamos la metodología de administración de riesgos en nuestro proyecto, aquí, ¿en qué va a consistir? Que nuestro presupuesto de obra original sigue siendo el mismo, pero estaremos presupuestando o destinando algunas acciones, que es un costo para llevar a cabo esta estrategia de lo que es la fase del diagnóstico, la prevención, los seguros. Y obviamente todo esto se estará haciendo, este costo adicional a mi presupuesto de obra original estará enfocado a reducir, a eliminar o reducir el impacto de esos riesgos que me van a ocurrir. Y lo que se ve, ese triángulo en amarillo, es el ahorro que estaríamos obteniendo. Al final, esto nos da una idea de que el presupuesto de obra original más mi presupuesto de las acciones en materia de administración de riesgos va a ser mi presupuesto de control. La reducción o los daños que yo pueda posiblemente eliminar, puedo considerarlos como, debo de tener reservas por aquellos riesgos que, aunque ocurre el evento, me van a ocurrir, y ya sea que lo transferí al seguro y el seguro no me pagó todo, ahí tengo un daño, o hubo riesgos que no contemplé y los tengo que absorber, ahí tengo que generar esas reservas. La suma del presupuesto de control más las reservas nos va a dar ya el costo del pronóstico actual, y como lo pueden ver, por el efecto de aplicar la metodología de administración de riesgos, nuestro costo va a ser siempre menor que el costo de no hacer nada. Eso es algo que muestra gráficamente los beneficios de utilizar esta metodología en los proyectos de construcción. Una parte también importante que vale la pena tener presente es que, y eso nos lo ha dado nuestra experiencia en 40 años de asegurar proyectos, es que muchas veces se considera que simplemente contratar seguros ya estamos llevando a cabo una estrategia de prevención. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el seguro es la tercera fase del proceso de administración de riesgos, que es la transferencia del riesgo, y es la fase reactiva. La fase del diagnóstico y de la estrategia del programas de prevención es la inversión en la fase preventiva, como si no tuviéramos seguros. Pero cuando ya pasamos a la parte de transferencia y contratamos los seguros, ahí ya estamos partiendo que el evento ocurrió y que simplemente lo que estamos esperando es obtener al 100% ese daño, el daño que sufrimos en nuestro proyecto, independientemente del tipo de daño que tengamos. Muchas empresas, en nuestra experiencia, contratan los seguros sin tener la información puntual de los riesgos, sin hacer un diseño adecuado de los seguros que requieren. ¿Y qué pasa? Que a la hora del evento, resulta que el seguro no indemnizó la parte total en tiempo y en forma del daño causado. Y esto nos lleva a esta frase, a decir, donde realmente el costo real de los seguros es la prima que paga el contratista, pero tienen que sumarle el monto de los siniestros que no se recuperó. Ese es el verdadero costo de los seguros. ¿Y esto qué implica? Que a veces, muchas veces, y esto ocurre en gobierno y en el sector privado, que a veces el contratar los seguros más económicos, creemos que estamos haciendo una buena contratación, y puede funcionar mientras no ocurre el evento, pero si ocurre el evento y nuestra estrategia no fue sustentada como la comentamos hace un momento, seguramente el costo de los seguros nos va a salir mucho más caro que si hubiéramos llevado a cabo estas medidas de administración de riesgos y de prevención.
¿Qué beneficios? También en otros aspectos brinda el utilizar la metodología de administración de riesgos en los proyectos de construcción. En primer lugar, el más importante, cuando tenemos riesgos identificados y llevamos a cabo las medidas de prevención para eliminar o mitigar los riesgos, lo primero estamos protegiendo a nuestro personal de obra y al personal de terceros. Esto ahorita toma más relevancia por el tema de la pandemia, donde aparte de los riesgos que ya vimos que afectan a los proyectos, pues hay un riesgo adicional que es cómo trabajar en forma de acuerdo a los lineamientos que marcan las empresas o las autoridades para evitar también el contagio. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es utilizar la administración de riesgos, los pasos que ya mencionamos para proteger la parte humana, a nuestro personal y a terceros. Otro aspecto muy importante que también toma gran relevancia hoy en día es la parte del uso eficiente de los recursos. El utilizar la administración de riesgos nos ayuda a reducir costos, nos puede ayudar a reducir costos por terminación anticipada del proyecto. ¿Por qué razón? Porque si nuestro proyecto no tuvo ningún evento que haya generado un retraso, todos mis riesgos fueron identificados, fueron previstos, fueron prevenidos y no me ocasionaron ningún daño, quiere decir que el proyecto fluyó. Y si aparte fui eficiente en mi uso de horas hombre, horas máquina, etcétera, entonces eso me puede hacer reducir los costos de estos insumos, de estos costos unitarios, y al final del día eso puede aumentar mi rentabilidad. Eso es un beneficio que puede dar el evitar que me ocurran eventos en mi proyecto. Otro aspecto, obviamente, es el evitar reprocesos de reconstrucción. Por ejemplo, si ocurre un evento en una zona crítica, a veces en una zona aislada, o ocurre un evento, un siniestro, y la obra tiene que reponerse inmediatamente, por ejemplo, una carretera o un tren o algo que es de uso masivo, a veces se tiene que recurrir a costos de emergencia, lo cual hace que el proceso de reconstrucción sea más costoso. Entonces ahí lo ideal es que no me ocurra el evento para no tener que incurrir en esos costos de reconstrucción de tipo de emergencia. Y otro ahorro importante, lo mencionaba, es el costo de los seguros y de las fianzas. ¿A qué voy? A que si la empresa está invirtiendo en identificar, analizar y evaluar sus riesgos y está invirtiendo en cómo eliminarlos o reducirlos, o sea, en prevención, esto significa que el riesgo residual que va a transferir al seguro va a ser un riesgo menor. Y al transferir un riesgo menor al seguro, mi costo del seguro debe de ser menor. Y el sector asegurador o reasegurador siempre va a premiar que el asegurado, en este caso la empresa constructora, ya sea contratista o subcontratista, invierta en prevención y se lo va a reconocer siempre en la prima o en darle mayor cobertura. Entonces ahí hay otra eficiencia en el uso de los recursos. Otro beneficio es el evitar el incumplimiento del contrato en todas sus fases, evitando penas convencionales y ejecución de las fianzas. Si yo cumplo en tiempo y en forma mi obra, seguramente no me estarán aplicando penas convencionales o castigos, sea gobierno o sea sector privado. Y si mi proyecto cumplió con todas las especificaciones del contrato en calidad y demás, pues también estoy reduciendo el riesgo de que me ejecuten las fianzas. Porque curiosamente los riesgos asociados muchos de los riesgos asociados al cumplimiento de seguros también puede hacer más factible que me ejecuten la fianza y que la fianzadora responderá a mi contraparte en el contrato, pero repercutirá contra mí o contra las garantías que me exigió para poderme otorgar la fianza. Entonces, ahí hay otro beneficio importante. Y por último, de los más visibles beneficios está el evitar los daños colaterales, que es lo que comentaba, bueno, ya mencionamos, el evitar el que haya daños y pérdidas de vidas, el que no haya afectaciones a la imagen y reputación de la empresa, el evitar, hay muchos daños económicos, por ejemplo, los perjuicios
o a veces sanciones y demás que el seguro no paga, si en muchos casos el seguro a veces no acepta ese tipo de coberturas, todos esos daños los tiene que absorber la empresa. Entonces, al evitar que ocurran eventos por llevar a cabo la estrategia de administración de riesgos, se están evitando también estos daños colaterales. Por último, llegamos a la fase de conclusiones. Lo que es, en primer lugar, podemos llegar a la conclusión de que el actuar en forma preventiva, administrando los riesgos de cada proyecto de construcción, siempre nos va a ser más eficiente que el actuar en forma reactiva. Aquí ha habido estudios a nivel México de la Auditoría Superior de la Federación, a nivel Organización de las Naciones Unidas, donde se ha demostrado que el invertir en forma reactiva es entre 7, 10 veces más eficiente el invertir un peso o un dólar o un euro, dependiendo de donde se trate, en prevención que en reparación del daño, actuando ya en forma reactiva. Eso es algo que pues es muy importante tomar en cuenta. Y pasa en todos los aspectos, inclusive hasta en la parte personal, en la salud, en la vida humana. El que uno lleve a cabo acciones preventivas siempre le va a evitar costos más altos y más dolorosos si uno no actúa en forma preventiva y actúa ya cuando ocurrió el evento, ya cuando tenemos que tratar de reponer las cosas a como estaban. Segunda conclusión es que las constructoras y en particular las empresas que trabajan en el sector de la construcción y que administran sus riesgos se convierten más resilientes en tiempos de crisis. Esta es una parte muy importante que fue el origen del nombre de esta plática. Sabemos que ahorita todas las empresas están haciendo grandes esfuerzos para sobrevivir, para continuar operando, derivado de un riesgo que nos tomó a todos por sorpresa y que en 100 años no se había presentado, que es el riesgo de la pandemia y sus consecuencias económicas. Si ahorita a muchas empresas que están en situación difícil les ocurriera un evento como los que aquí se presentaban en los videos o en los que platicamos, a esa empresa entonces pudiera estar en una situación realmente casi de sobrevivencia, de supervivencia, de que pudiera desaparecer, porque aparte que tienen que estar gestionando ahorita lo que es la crisis, pues se tendría que estar haciendo frente a un evento inesperado que dependiendo del tipo de evento, pues podría generar graves consecuencias a la empresa. En tercer lugar, aquellas empresas que administran los riesgos adecuadamente en sus proyectos les da una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque en cierto modo son empresas confiables que pueden ser más susceptibles de ser seleccionadas para participar en grandes proyectos, en proyectos complejos, lo cual eso pues, les da una ventaja competitiva a las que no lo son. Ya sea a los gobiernos o a los grandes contratantes, a los grandes dueños de empresas, siempre van a preferir trabajar con una empresa o un consorcio que les resuelva cualquier problema o cualquier riesgo derivado del proyecto y que ellos no quieran verse involucrados o verse afectados. Eso al final, todo esto se traduce en una ventaja competitiva. Y por último, pues la forma más eficiente para lograr la reducción, con lo que comentábamos en los costos de los seguros y fianzas, es utilizando la administración de los riesgos en todas las fases de los proyectos de construcción. Aquí no hay que olvidar que un proyecto no nada más los riesgos van en la fase de construcción, se pueden ir identificando, monitoreando, rastreando para darles una buena gestión desde la fase conceptual, desde el diseño del proyecto ejecutivo, obviamente la fase de construcción y seguramente tendremos un proyecto que independientemente de los riesgos implícitos en la fase de operación, para ser un riesgo que va a cumplir más con su objetivo y que generará menos problemas. Para terminar, podemos terminar con esta frase y que aquí nos gustó y que por eso la incluimos, que dice, para impedir una catástrofe, antes hay que creer en su posibilidad. ¿Esto qué nos dice? Que
al final del día, los riesgos, una parte fundamental para su manejo es la percepción. Y este es un tema muy importante, aparentemente trivial, pero es muy importante. Para nosotros darle la verdadera importancia del riesgo que puede afectarnos en nuestras vidas, en nuestras personas o en nuestro negocio, y en este caso a las empresas del sector de la construcción, mucho va a depender de su percepción del riesgo. En cada proyecto que participen, el que se le dé la importancia o no, el que se le invierta o no, el que se haga el análisis costo-beneficio para saber hasta dónde los riesgos que yo percibo vale la pena que le invierta en su prevención, en su reducción o en su transferencia para que mi proyecto esté blindado, esté seguro y yo pueda funcionar por muchos años sin mayor problema. Y pues con esta frase terminamos y antes que nada les agradezco a todos su atención. Muchas gracias. Muy bien, Armando, pues muchas gracias. Te agradecemos esta exposición que nos hace reflexionar nuevamente sobre el tema de los riesgos y la cultura de los seguros y el aseguramiento en nuestro país, que debemos de seguirla propiciando en beneficio de nuestro patrimonio seguramente. Quiero saludar, antes de que iniciemos, o para iniciar la etapa de preguntas y de comentarios y de dudas, quiero saludar a nuestro amigo, el doctor Ildefonso González Morales, que es el director de infraestructura del INIFED, que nos acompaña en esta videoconferencia y que además tiene una pregunta. Ildefonso, bienvenido aquí a esta conferencia de los miércoles de la Cámara. Me da mucho gusto que estén por aquí, con algunos de tus colaboradores también. Buen día y adelante, tienes una pregunta para Armando. No sé si todavía esté conectado. Sí estaba conectado, pero trae el micrófono y la camarita cerrada. ¿Leemos su pregunta? Sí, por favor, Tony, si me haces favor de leerla. Dice, ante la desaparición del Fonden y la recesión económica actual que no alcanza para asegurar, ¿qué va a pasar con los daños que provocan los desastres naturales? Bueno, antes que nada, una muy buena pregunta, Ildefonso, y efectivamente ese es uno de los grandes retos que el gobierno y la sociedad, el pueblo de México se tendrá que preguntar. Los eventos en México van a ocurrir año con año, y como sabemos y lo vemos, lo vivimos y las estadísticas nos lo presentan. Si hacemos un análisis de esas estadísticas, vemos inclusive los recursos que el Fondo Nacional de Desastres no eran suficientes para ese tipo de eventos. ¿Por qué? Porque había una parte que iniciaba como una primera capa y había una segunda capa, una segunda cobertura, un segundo exceso que estaba condicionado a que se diera un evento de cierta categoría, ya sea un terremoto a nivel 8 grados Richter hacia arriba o un huracán categoría 5. Si no se daban esas condiciones, no se podía tener acceso a esa segunda capa de cobertura. Y siempre faltaban recursos para hacer frente a los daños provocados por desastres naturales y además esos recursos tendrían que ser repartidos en infraestructura de comunicaciones, infraestructura de salud, de educación, etcétera, y los recursos no alcanzaban. ¿Esto a qué nos lleva? A que este tema que estamos hablando aquí de la administración de riesgos en lo que fue enfocado a las empresas del sector de la construcción, esa misma visión de prevención la van a tener que tener ahora la federación, las dependencias que tienen bajo su custodia la infraestructura del país, sobre todo la infraestructura crítica. Los gobiernos estatales tendrán que pensar con este criterio de cómo administrar sus riesgos de una manera más eficiente e inclusive los gobiernos municipales. Esto es a nivel sector público y a nivel sector privado toma mayor relevancia el que las empresas, de igual manera como lo mencionamos, tengan
ya más como una parte de rutina en su administración el incluir la administración de sus riesgos. Siempre, como lo comentamos y se platicó al final de las conclusiones, siempre va a ser mucho más eficiente el uso de los recursos y más cuando son escasos, cuando utilizamos la metodología de administración de riesgos. Si no se hace eso a nivel público, a nivel privado, simplemente lo que va a ocurrir es que los daños van a estar ahí y se va a tener que buscar de una manera a lo mejor más brusca, más repentina, menos planeada, el de dónde obtener los recursos para poder resarcir los daños que provocaron los desastres naturales. Bien, gracias. Ya tenemos por aquí reconectado aquí al doctor, a nuestro amigo, el doctor Ildefonso González Morales, como dije, director de infraestructura del INIFED. Ildefonso, nos da mucho gusto que estés por aquí con nosotros y no sé si tengas algún otro comentario en la respuesta a tu pregunta que nos dio Armando. Buen día. Gracias, estimado Francisco. No, agradezco a Armando, por supuesto, su amable comentario en un tema tan preocupante hoy en día para todos. Esperemos, por supuesto, que prevalezca el Fonden y no se extinga como por ahí existe al día de hoy la propuesta, dadas las virtudes que para todos conlleva, porque ante la situación económica compleja de hoy en día, pues se ve muy difícil que se puedan resarcir los daños si no es con este apoyo a través del mismo, pues con este apoyo federal a los estados y municipios. A mis amigos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, muchas gracias, como siempre, por la amable invitación. Y a ti, Francisco, al señor presidente, muchas gracias por la invitación y por permitirme participar con ustedes. Gracias. Al contrario, siempre bienvenido. Adelante, Tony, si me haces favor de continuar coordinando las preguntas. Claro que sí, secretario. Ahorita en el chat no tenemos ninguna. Nos gustaría que los participantes que tuvieran una pregunta levantaran la mano para poderles dar la palabra. ¿Alguna duda, alguna pregunta, felicitación? ¿Todo clarísimo? No tenemos ninguna otra, secretario. Bien, bueno, pues yo creo que fue suficientemente claro. La mano. Aquí parece que alguien levantó la mano, aquí dice Roberto Pascual. A ver, Roberto, mi querido Pascual. Gracias, saludos, buen día a todos, excelente plática. Y pues es algo muy importante y pues no nada más por lo del Fonden que marcan ahorita, sino por otros temas para los municipios y los estados. Pero en el tema que nos ocupa, sí considero que es de vital importancia para todas las empresas el que podamos tener este tipo de pláticas y yo haría la petición de que se hiciera inclusive un curso para los superintendentes o para los propios directores de las obras relacionados a este tema con toda la normatividad que conlleva la misma. Y además considero de que más allá de los riesgos de que le pueda causar a la empresa, creo que nosotros con la responsabilidad social es algo que debemos de aplicar en cada uno de nuestros proyectos independientemente del tamaño o el importe o el tipo de obra. Entonces, pues nada más es para felicitarlos, de verdad es un excelente tema, una gran exposición y creo que esto nos ayuda para estos tiempos en los tan críticos que estamos atravesando para tener conciencia de que podemos hacer muchas cosas por nuestras empresas y por la sociedad. Gracias, buen día. Gracias, Roberto. Muchas gracias por comentar. Bien, no sé si tengamos algún otro comentario. Sí, tenemos un comentario de Rafael López que dice, debido a que el tema de la pandemia no se podía haber previsto como un riesgo en las obras, ¿cuáles serían las mejores acciones para poder superar los efectos que la misma producirá en las empresas? Incremento de costos, recursos humanos, falta de oportunidades. Muy bien, con mucho gusto te doy mi opinión. Efectivamente, la pandemia, el gran
El gran problema que provocó la pandemia es que al parecer a todo el mundo nos tomó desprevenidos. Y digo desprevenidos porque si bien es cierto que en México conocíamos de que se estaba originando en China, hubo una minimización del posible efecto que nos pudo haber provocado aquí en México y nos hizo empezar a actuar ahora sí que en forma reactiva, no preventiva. Empezamos ya a actuar cuando ya veíamos las consecuencias, en primer lugar, del confinamiento y luego todas las secuelas económicas. Este tema de cómo está incidiendo la pandemia en los proyectos de construcción tiene dos vertientes. En la parte sanitaria, la primera es el primero que va a fijar el criterio de cómo se va a poder trabajar, pues son las autoridades locales, a través de los protocolos de la nueva normalidad, donde están dando apertura o semiapertura a algunos sectores de la actividad económica y las reglas de cómo deben de funcionar. Eso es algo que ahí no va a haber mucho que hacer, simplemente se van a tener que cumplir con esos criterios que fijen las autoridades locales. Pero yo creo que la parte más importante es la parte donde ya cada empresa tendrá que hacer su propio diagnóstico, su propio análisis de cómo a través de sus propios recursos, de sus propias evaluaciones, cómo poder llevar a cabo esa disminución de la afectación al proceso de construcción al tener este tipo de restricciones, sobre todo en la parte del recurso humano. Eso yo creo que es algo que necesariamente será ya muy casuístico, pero que cada empresa tendrá que hacer. En la otra parte de lo que son las secuelas económicas, las consecuencias que el impacto económico está teniendo la pandemia en todo lo que es la parte económica de los proyectos, los impactos financieros en los insumos materiales y demás, aquí yo les podría transmitir una experiencia que están siguiendo otros sectores, por ejemplo, el sector industrial. El sector industrial, en lo que son las cadenas de suministro, lo que hacen es el tratar de prevenir. Una forma de prevenir es cuando hay este tipo de escasez de materiales o que suben los costos o que desaparecen proveedores, lo que hacen ellos tratan de estimar y de calcular cuál es, por ejemplo, qué tipo de activos o de materiales pueden ir comprando o identificando o pactando precios para amarrar un costo que ya no tenga más variaciones y que pues, por lo menos les permita tener cierta certidumbre, el tener proveedores que también se pacte o se negocie con ellos condiciones que no tengan también un altibajo. Eso de igual manera lo tendrán que hacer las áreas internas de las empresas o en su caso, en los grandes proyectos, serán actividades que tendrá que hacer el project manager o el gerente de proyecto. Eso es lo que yo les podría recomendar, tomando en consideración que este tipo de eventos son los que al principio decimos no podemos transferirlos a un tercero, no hay un seguro para protegernos contra ese tipo de circunstancias. Entonces, más bien dependemos de nuestras propias gestiones. Muchísimas gracias. Nos hace un comentario Juan Cruz que dice que vale la pena destacar que, como ya se mencionó, es menos costoso adquirir un seguro que reparar un daño. Es correcto. O sea, aquí lo que comentamos, la lógica de lo que es el proceso de administración es identificar nuestros riesgos, hacer el diagnóstico, analizarlos, evaluarlos. Una vez que tenemos esa información, proponer soluciones para eliminar o disminuir nuestros riesgos. Hasta ahí no estamos hablando del seguro, estamos hablando de acciones preventivas. Pero si aún haciendo esto tengo un riesgo residual, es correcto, hay que transferirlo al seguro. No me quiero yo quedar con ese riesgo, pero hay que transferirlo correctamente. Y aquí sí vale la pena hacer énfasis en que la contratación de los seguros tiene que estar totalmente ligada a los riesgos identificados, a las condiciones que realmente me van a servir en caso de que ocurra el evento. Y eso, si no hacemos eso, es como contratar seguros a ciegas, es como ir al doctor a que nos dé un
un tratamiento, una medicina, sin saber qué problema tenemos. Primero tenemos que conocer el problema para después saber qué solución y qué tipo de seguro requerimos. Ese sería tal vez el comentario. Es todo lo que tenemos, secretario. Aquí creo que aquí, bueno, no, es que decía otro Roberto que había levantado la mano, pero bueno. No, es el mismo, dejó la mano levantada. Dejó la mano arriba, perdón. Ah, Perdón. Nuevamente, Armando, pues a nombre de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de nuestro presidente Eduardo Ramírez, te damos las gracias por esta plática que nos has dado, que es muy ilustrativa y que nos ha dejado nuevamente la inquietud de tener más cuidado y de poder tratar de evaluar los riesgos para poder tomar alguna medida que nos permita minimizar las consecuencias de la ocurrencia de alguno de estos eventos de riesgo. Te agradezco mucho y agradezco también mucho a todos los que han asistido a esta videoconferencia, esperando como siempre que sea de utilidad para nuestras empresas y para nuestra industria. Muchas gracias, Sergio Macuil, también por lo que has colaborado con nosotros siempre en cámara y por tu participación en esta videoconferencia. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día. Gracias. Y nos veremos, si Dios quiere, en otra videoconferencia el próximo miércoles. Buen día para todos. Muchas gracias. Bye. Gracias. Gracias, buen día a todos. Bye. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias.